El rugido del motor agonizante se apagó bajo las manos expertas de Álvaro Rivera Maduro. 10 años construyendo una vida sin ella. 10 años enterrando recuerdos. Entonces, el sonido de tacones sobre el concreto manchado de aceite quebró el ritmo de su mundo. No necesitaba levantar la mirada para saber quién era. Su perfume caro atravesaba el aroma a gasolina y metal. Cuando finalmente alzó los ojos y vio a Viola Castillo de la Cruz parada en la entrada de su taller con ese vestido gris que parecía insultar a la pobreza del lugar, supo que el pasado nunca había estado realmente enterrado, solo dormido, esperando este momento para despertar y destruir todo lo que había construido sin ella. El sol de la tarde de Ciudad de México se colaba por las ventanas sucias del taller Rivera Motores, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire como pequeñas estrellas. Álvaro Rivera Maduro, con 43 años marcados en las líneas de expresión alrededor de sus ojos, se inclinaba sobre el motor de un Chevrolet 73. Sus músculos tensados bajo la camiseta blanca, manchada de grasa, revelaban años de trabajo duro, de levantar motores y cargar piezas pesadas, de construir una vida digna desde la nada. «Papá, ¿viste mis llaves?», gritó Mariana desde la pequeña oficina al fondo del taller. Álvaro sonrió sin apartar la mirada del carburador que estaba ajustando. «En la mesa de la cocina, junto a tu mochila de la escuela», respondió apretando una tuerca con precisión milimétrica, su hija de 17 años. La única razón por la que se levantaba cada mañana con propósito, asomó la cabeza por la puerta, con el cabello negro recogido en una cola alta y el uniforme de la preparatoria todavía puesto. Mariana era el vivo retrato de su madre a esa edad, un pensamiento que Álvaro intentaba apartar de su mente cada vez que surgía. «Tengo práctica de voleibol, regreso como a las 8. ¿Necesitas que traiga algo para la cena?» «No, chaparra, ya compré todo para las enchiladas que te prometí». Álvaro se incorporó, estirando la espalda con un crujido. «Ten cuidado y mándame mensaje cuando salgas de la escuela». Mariana puso los ojos en blanco con esa exasperación adolescente que tanto le divertía a su padre. «Siempre lo hago, papá. Eres peor que una aplicación de rastreo». La chica se acercó, plantó un beso rápido en la mejilla áspera de su padre, evitando hábilmente mancharse con la grasa de sus manos, y salió corriendo. Segundos después, Álvaro escuchó el ruido del viejo Volkswagen que le había restaurado para su cumpleaños 16, un regalo que les había costado meses de trabajo conjunto los fines de semana. El taller quedó en silencio nuevamente, solo interrumpido por el sonido metálico de las herramientas y la radio que transmitía canciones de Juan Gabriel a bajo volumen. Este era su mundo ahora, un mundo simple, honesto, construido con esfuerzo tras el colapso del anterior, un mundo sin Viola Castillo de la Cruz. Álvaro volvió a sumergirse en el motor, perdiéndose en la mecánica que tanto amaba, ese universo de precisión donde cada pieza tenía un propósito y encajaba perfectamente con las demás, a diferencia de la vida, donde las personas raramente encajaban como debían, donde los corazones no venían con manuales de reparación. No escuchó la puerta del taller abrirse, no notó los pasos suaves que se detuvieron a unos metros de él. Fue solo cuando una sombra alteró la luz sobre el motor que levantó la cabeza, instintivamente molesto por la interrupción, y entonces la vio. 10 años se desvanecieron en un instante, 10 años de construir muros alrededor de su corazón, reducidos a escombros con una sola mirada. Viola Castillo de la Cruz permanecía de pie en medio del taller, con un elegante vestido gris que parecía absurdamente fuera de lugar entre las herramientas y manchas de aceite. Su cabello negro, más corto que la última vez que la vio, enmarcaba un rostro que el tiempo había afilado, haciéndola parecer más severa, pero no menos hermosa. Sostenía un bolso de diseñador como un escudo frente a ella, y sus ojos oscuros, esos mismos ojos que tantas veces había visto iluminarse de risa, lo observaban con una mezcla de determinación y algo más que no pudo identificar. Álvaro sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Sus manos, normalmente tan seguras sobre máquinas complejas, se congelaron torpes sobre el motor. El tiempo pareció detenerse, suspendido en ese momento imposible. «Álvaro», dijo ella finalmente, su voz más grave de lo que recordaba, con ese acento ligeramente refinado que había adquirido durante sus años en la universidad privada. Una sola palabra, su nombre, y todo volvió: el dolor, la rabia, el amor que nunca había logrado extinguir completamente. «¿Qué haces aquí?», logró preguntar. Su voz áspera traicionando más emoción de la que quería mostrar. Viola dio un paso adelante,
dudando por primera vez. «Necesito hablar contigo», hizo una pausa, mirando alrededor como si apenas notara dónde estaba. «Es importante». Álvaro se limpió las manos con un trapo, un gesto automático que le dio tiempo para recuperar la compostura, para reconstruir los muros que su mera presencia había derribado. «¿Importante para quién? ¿Para ti?», respondió con una frialdad que sorprendió incluso a él mismo. «Después de 10 años, ¿ahora es importante?». Ella no retrocedió ante su tono. Algo que siempre había admirado de Viola, su capacidad de mantenerse firme, incluso cuando estaba equivocada, especialmente cuando estaba equivocada. «Para ambos», respondió, levantando ligeramente la barbilla en ese gesto desafiante que él conocía tan bien. «Y para Mariana». Al escuchar el nombre de su hija, Álvaro se tensó visiblemente. Una alarma sonó en su interior. 10 años atrás, Viola había renunciado a todos sus derechos sobre Mariana, había elegido la fortuna de su familia sobre su propia hija. Que ahora pronunciara su nombre con tal familiaridad encendió una chispa de ira protectora. «Mariana está bien. No necesita nada de ti», dijo cortante, dando un paso hacia ella. «Yo me he asegurado de eso». El dolor cruzó brevemente el rostro de Viola, pero se recompuso rápidamente. «Lo sé», admitió, y por un momento Álvaro vislumbró a la mujer que había amado, vulnerable bajo la fachada de perfección. «Eres un buen padre, Álvaro, nunca lo dudé. ¿Qué quieres, Viola?», preguntó cansado de repente, sintiendo el peso de los años y los recuerdos. Ella respiró profundamente, como si estuviera reuniendo valor. «Mi padre está muriendo». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta, creando ondas de significado que Álvaro no estaba seguro de querer comprender. Eduardo Castillo, el poderoso empresario que había hecho todo lo posible por separarlo de su hija, el hombre que había amenazado con destruir su pequeño taller naciente si no se alejaba, ahora estaba muriendo. Debería sentir satisfacción, pensó Álvaro, pero solo sintió un vacío extraño. «Lo siento por ti», dijo finalmente, porque era cierto. A pesar de todo, sabía lo que significaba perder a un padre, sabía lo que significaba para ella. «Hay cosas que no sabes», continuó Viola, sus ojos fijos en los suyos, «cosas sobre por qué me fui, sobre lo que realmente pasó hace 10 años». Álvaro soltó una risa seca, sin humor. «¿Y ahora quieres confesarte? ¿Ahora quieres explicaciones?», sacudió la cabeza. «Es demasiado tarde, Viola. Mi padre quiere verte antes de morir». La declaración lo golpeó como un puñetazo inesperado. De todas las cosas que esperaba escuchar, esta era quizás la más absurda. «¿Tu padre? ¿El hombre que me amenazó con arruinarme? ¿Que dijo que yo nunca sería suficiente para su hija? ¿Ese Eduardo Castillo quiere verme?». La incredulidad teñía cada palabra. Viola asintió, sus ojos brillantes con lo que podrían ser lágrimas contenidas. «Tiene algo importante que decirte. Algo sobre tu invento, el dispositivo de ahorro de combustible». Al mencionar aquello, Álvaro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su invento, el proyecto en el que había trabajado durante años, que había perfeccionado en secreto después del divorcio, que finalmente había patentado 3 años atrás y que ahora negociaba con una importante empresa automotriz, un invento que nadie relacionaba con él, que había mantenido separado de su identidad como simple mecánico de barrio. «¿Cómo sabes de eso?», preguntó, su voz peligrosamente baja. Viola dio otro paso hacia él, ahora lo suficientemente cerca para que pudiera oler su perfume, una fragancia diferente a la que usaba antes, más sofisticada pero igualmente perturbadora. «Hay mucho que no sabes, Álvaro», repitió, su voz suave pero firme. «Por favor, ven a ver a mi padre. Después de eso, si quieres que desaparezca de tu vida otra vez, lo haré, te lo prometo». Álvaro la miró, buscando en su rostro algo que le dijera que esto era una trampa, otra manipulación de los Castillo, pero solo vio sinceridad y miedo. Viola Castillo, la mujer que lo había dejado sin mirar atrás, la heredera de uno de los imperios empresariales más grandes de México, tenía miedo, y eso, más que cualquier otra cosa, lo convenció de que debía escuchar lo que tenía que decir. «¿Cuándo?», preguntó finalmente. «Mañana», respondió ella, el alivio visible en sus hombros. «Te enviaré un auto a las 7». Álvaro sacudió la cabeza. «No necesito tu auto. Puedo llegar por mi cuenta». Una pequeña sonrisa tocó los labios de Viola, la primera desde que había entrado al taller. «Algunas cosas nunca cambian», murmuró, y por un momento, un brevísimo momento, Álvaro sintió el fantasma de lo que habían sido, jóvenes y enamorados, antes que el mundo y sus diferencias los separaran. «Gracias por aceptar», se dio la vuelta para irse, pero antes de llegar a la puerta se detuvo y lo miró por encima del hombro.
«Te ves bien, Álvaro», dijo suavemente. «Siempre te quedó bien la grasa de motor». Y entonces se fue, dejando tras ella solo el eco de sus tacones sobre el concreto y un torbellino de emociones que Álvaro no estaba preparado para enfrentar. Se apoyó contra el auto, su mente repleta de preguntas sin respuesta. ¿Por qué ahora? ¿Qué sabía Eduardo Castillo sobre su invento? ¿Y qué significaba esto para él, para Mariana, para la vida que había construido? La tarde se desvanecía fuera del taller, y con ella la certeza que había tenido hasta hace apenas una hora. Todo lo que creía saber sobre su pasado, sobre las razones por las que Viola lo había dejado, ahora estaba en duda, y mañana, en la mansión Castillo, tendría que enfrentar no solo al hombre que había intentado destruirlo, sino también a la verdad que había evitado durante 10 años, una verdad que, según la mirada de Viola, podría cambiarlo todo. A las 7:03 de la tarde, Álvaro estacionó su Ford Ranger frente a la imponente mansión Castillo en Las Lomas. Deliberadamente, no había llegado exactamente a la hora acordada, un pequeño acto de rebeldía contra la puntualidad obsesiva que recordaba de los Castillo. Se había vestido con lo mejor que tenía: una camisa azul limpia, pantalones oscuros sin manchas de aceite y zapatos bien lustrados. No pretendía impresionar a nadie, pero tampoco quería dar la impresión de ser menos de lo que era. Un mayordomo lo recibió en la entrada, con la misma expresión impasible que Álvaro recordaba de su visita anterior. Hace más de una década, fue conducido a través de pasillos de mármol y bajo arañas de cristal hasta el estudio privado de Eduardo Castillo. Al entrar, dos cosas lo sorprendieron. Primero, la presencia de Viola, que no esperaba encontrar en la reunión. Segundo, el aspecto demacrado de Eduardo Castillo, quien parecía haber envejecido 30 años en vez de 10. «Rivera», saludó Eduardo desde detrás de su imponente escritorio de caoba. «Puntual como siempre, señor Castillo», respondió Álvaro con un breve asentimiento, ignorando la ironía de que había llegado deliberadamente 3 minutos tarde. «Por favor, siéntate», indicó Eduardo señalando una silla frente a él. «Lo que tenemos que discutir tomará tiempo». Álvaro tomó asiento, mientras Viola permanecía de pie cerca de la ventana, como si quisiera mantener cierta distancia de la conversación que estaba a punto de desarrollarse. «Viola mencionó que querías hablarme de mi invento», dijo Álvaro yendo directo al grano. «¿Cómo sabes sobre él?» Eduardo sonrió débilmente, un gesto que parecía costarle esfuerzo. «Siempre tan directo», comentó. «Es una de las cualidades que siempre admiré de ti, aunque nunca te lo dije». Álvaro frunció el ceño, desconcertado por el tono casi conciliador del hombre, que una vez lo había amenazado con destruir su vida. «Industrias Castillo tiene intereses en el sector energético y automotriz», continuó Eduardo. «Monitoreamos de cerca las innovaciones que podrían afectar nuestros negocios. Tu dispositivo de ahorro de combustible apareció en nuestro radar hace 3 años, cuando solicitaste la patente. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?», preguntó Álvaro, aunque una parte de él temía ya conocer la respuesta. Eduardo tosió, un sonido áspero que pareció sacudir todo su frágil cuerpo. Viola se movió instintivamente hacia él, preocupada, pero se detuvo cuando su padre levantó una mano. «Tiene todo que ver contigo», respondió Eduardo cuando recuperó el aliento. «Y con lo que pasó hace 10 años entre tú y mi hija». Álvaro sintió que su corazón se aceleraba. Miró brevemente a Viola, cuyo rostro mostraba una mezcla de anticipación y temor. «Estás a punto de reunirte con ejecutivos de Morton Automotive para venderles tu patente, ¿no es así?», preguntó Eduardo. Álvaro no pudo ocultar su sorpresa. Las negociaciones se habían mantenido en estricto secreto. Como lo sabes, en lugar de responder directamente, Eduardo abrió un cajón de su escritorio y extrajo una carpeta que deslizó hacia Álvaro. «Ábrela», indicó. Álvaro tomó la carpeta con cautela y la abrió. Contenía correos electrónicos internos, documentos legales y estrategias corporativas de Morton Automotive. A medida que leía, sentía crecer un nudo en su garganta. Los documentos revelaban un plan para adquirir su patente por una fracción de su valor real, utilizando cláusulas legales complejas y tecnicismos que él, sin un equipo de abogados corporativos, probablemente no detectaría. «Te están tendiendo una trampa», dijo Eduardo, observándolo atentamente. «Una vez que firmes, tomarán control completo de tu invento y tú recibirás apenas migajas». Álvaro levantó la mirada, la confusión clara en su rostro. «¿Por qué me muestras esto?», preguntó finalmente. «¿Por qué querrías ayudarme?». Eduardo intercambió una mirada con su hija antes de responder. «Porque tengo una deuda contigo, Rivera. Una deuda que he pasado 10 años ignorando, pero que ya no puedo seguir evitando ahora que mi tiempo se acaba
Con un gesto tembloroso, Eduardo extrajo otra carpeta de su escritorio. Lo que estoy a punto de revelarte cambiará tu percepción de todo lo que creías saber sobre el final de tu matrimonio con mi hija. Durante la siguiente hora, Eduardo Castillo confesó una verdad que dejó a Álvaro atónito. Había manipulado deliberadamente a Viola para que dejara a su esposo, fabricando pruebas falsas que sugerían que Álvaro se había casado con ella, solo para espiar a Industrias Castillo y robar secretos corporativos, todo porque Eduardo había descubierto el proyecto inicial del dispositivo de ahorro de combustible en el que Álvaro trabajaba en sus ratos libres y lo vio como una amenaza potencial para sus inversiones petroleras. Utilicé expertos informáticos para crear correos electrónicos falsos, fotografías manipuladas, documentos que parecían auténticos, explicó Eduardo, su voz cada vez más débil. Le mostré a Viola pruebas de que el hombre que amaba era un espía industrial que solo la había utilizado para acercarse a nuestra familia. Estaba embarazada, vulnerable, asustada. Creyó lo que le mostré, Viola, que había permanecido en silencio durante toda la confesión. Ahora tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Nunca cuestioné lo suficiente, dijo dirigiéndose a Álvaro. Estaba tan dolida, tan traicionada por lo que creía que habías hecho, que tomé la decisión más difícil de mi vida: alejarme, renunciar a la custodia de nuestra hija, protegerla de lo que pensé sería una batalla amarga entre familias. Álvaro se levantó, incapaz de seguir sentado, mientras procesaba esta revelación devastadora. 10 años. 10 años creyendo que Viola lo había abandonado por dinero y posición social, cuando en realidad había sido víctima de una elaborada mentira orquestada por su propio padre. ¿Por qué me dices esto ahora?, preguntó dirigiéndose a Eduardo, su voz tensa de emoción contenida. ¿Por qué después de 10 años? Eduardo cerró brevemente los ojos, visiblemente agotado por el esfuerzo de la conversación. Porque me estoy muriendo, Rivera, y no quiero irme llevándome esta verdad conmigo. Hizo una pausa. Lo que hice destruyó 3 vidas, la tuya, la de mi hija y la de mi nieta, a quien nunca conocí. No puedo cambiar el pasado, pero quizás pueda ofrecer algo para el futuro. Con otro esfuerzo, extrajo un tercer documento y lo colocó sobre el escritorio. Este es un contrato que transfiere el 40% de las acciones de Industrias Castillo a tu nombre. Otro 40% está en un fideicomiso para Mariana, que podrá reclamar al cumplir 21 años. El 20% restante queda para Viola, quien seguirá como CEO. Álvaro miró el documento con incredulidad. Esto vale cientos de millones, completó Eduardo. Es una fortuna, sí, pero ¿qué valor tiene comparado con 10 años de felicidad familiar que les robé? Es apenas el comienzo de una reparación. Álvaro se volvió hacia Viola, quien lo miraba con una mezcla de esperanza y temor. ¿Tú sabías de esto? Del contrato me enteré hace 3 días, respondió ella. Cuando comencé a revisar los documentos de la empresa, al saber que mi padre estaba enfermo, encontré archivos encriptados, archivos sobre ti, sobre tu invento, sobre nosotros. Le confronté y me confesó todo. El silencio cayó pesadamente sobre la habitación. Álvaro sentía que su mundo entero se había volteado al revés. Todo lo que creía saber, todo el dolor con el que había aprendido a vivir durante una década, se revelaba ahora como producto de una manipulación calculada. Hay algo más que debes saber, dijo Eduardo interrumpiendo sus pensamientos. Algo que conecta todo de una manera que ni yo mismo comprendí hasta hace poco. Álvaro lo miró, preguntándose qué otra revelación podría superar lo que ya había escuchado. Tu padre, Miguel Rivera, continuó Eduardo lentamente, trabajó para mí en los años 80, en nuestro departamento de ingeniería. Álvaro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Eso es imposible, protestó. Mi padre era mecánico. Nunca mencionó haber trabajado para ninguna corporación. Lo hizo durante 3 años, insistió Eduardo. Era brillante, como tú. Estaba desarrollando un dispositivo similar al tuyo, casi idéntico. De hecho, las imágenes comenzaron a formarse en la memoria de Álvaro. Su padre inclinado sobre planos en la mesa de la cocina, tarde en la noche, conversaciones en voz baja con su madre cuando creían que él dormía, la repentina escasez económica que los golpeó cuando él tenía 9 años. Lo despedí cuando se negó a cederme los derechos de su invento, continuó Eduardo, cada palabra visiblemente un esfuerzo. Utilicé mis conexiones para asegurarme de que ninguna empresa importante lo contratara después. Murió creyendo que su trabajo no había valido nada. Álvaro cerró los puños con fuerza, la rabia y el dolor mezclándose en una tormenta interior. Todo este tiempo, murmuró, mi invento
¿Es realmente el suyo? Eduardo negó débilmente. No, el tuyo es original, diferente en aspectos fundamentales. Mejor, en realidad. Una sonrisa irónica tocó sus labios. Pero la ironía no escapa a mi atención. 2 generaciones de Rivera, ambas creando algo que podría haber cambiado la industria, ambas cruzándose en el camino de los Castillo. El monitor cardíaco junto al escritorio, que Álvaro apenas había notado antes, comenzó a emitir un pitido más rápido. Eduardo cerró los ojos, visiblemente agotado. «Deberíamos dejarlo descansar», dijo Viola preocupada. «Los médicos dijeron que no debía agitarse. Los planos de tu padre», murmuró Eduardo abriendo nuevamente los ojos con visible esfuerzo. «Están en la caja fuerte de este estudio, junto con sus notas originales. Son tuyos ahora, por derecho». Álvaro asintió, demasiado abrumado para hablar. «No espero tu perdón, Rivera», continuó Eduardo. «Ni el tuyo, ni el de mi hija. Solo quería que supieras la verdad, toda la verdad. Antes de que yo me fuera, antes de que Álvaro pudiera responder, la puerta del estudio se abrió y un médico entró apresuradamente, seguido de una enfermera. «Suficiente por hoy», declaró el médico con autoridad profesional. «Señor Castillo, sus signos vitales están muy alterados». Mientras el personal médico atendía a Eduardo, Viola tomó suavemente el brazo de Álvaro y lo condujo fuera del estudio, hacia una elegante sala de estar donde podrían hablar en privado. «Sé que es demasiado para procesar en un día», dijo ella cuando estuvieron solos, «y entiendo si necesitas tiempo». Álvaro la miró. Realmente la miró por primera vez desde que había entrado al taller el día anterior. Bajo las luces suaves de la sala, sin la tensión del momento inicial, pudo ver claramente a la mujer que había amado, ahora marcada por los mismos 10 años que lo habían marcado a él. «¿Por qué nunca intentaste contactarnos?», preguntó finalmente la pregunta que había estado ardiendo dentro de él. «En 10 años, si tenías dudas sobre lo que te dijo tu padre, ¿por qué no intentaste verificarlo?». Viola respiró profundamente, como preparándose para una confesión difícil. «Al principio, estaba convencida de que nos habías traicionado», comenzó. «Las pruebas parecían irrefutables. Estaba destrozada, embarazada, asustada». Hizo una pausa, sus ojos fijos en algún punto distante. «Con el tiempo, comencé a dudar. Pequeñas inconsistencias en la historia de mi padre. La forma en que evitaba hablar de ustedes». Se secó una lágrima furtiva. «Pero para entonces ya había pasado tanto tiempo. Temía que si aparecía repentinamente en sus vidas, solo causaría más dolor. Y parte de mí temía confirmar que todo había sido verdad, que realmente nos habías usado. Era más fácil mantener la duda que enfrentar la posibilidad de una segunda pérdida», comentó Álvaro suavemente. Comprendiendo por primera vez realmente el dilema que ella había enfrentado, Viola lo miró, sorprendida por su comprensión. «Sí», admitió. «Cobarde. Lo sé, todos hemos sido cobardes en algo», respondió Álvaro, sintiendo que parte de su ira se disolvía, reemplazada por una tristeza más profunda y compleja por todo lo que habían perdido. «Yo nunca luché lo suficiente por ti. Acepté tu partida demasiado fácilmente. Quizás porque una parte de mí siempre temió no ser suficiente para ti». Se miraron en silencio. 2 personas que una vez habían estado tan cerca como es posible estarlo, ahora separadas por un abismo de tiempo y experiencias no compartidas. «¿Qué hay de Mariana?», preguntó Viola finalmente, su voz apenas un susurro. «¿Crees que alguna vez podría conocerla?». Álvaro sintió un nudo en la garganta ante la pregunta. Durante años había protegido a su hija, construyendo su vida en torno a ella, asegurándose de que nunca sintiera la ausencia de su madre como un vacío insuperable. «Merece saber la verdad», dijo finalmente. «Merece tomar sus propias decisiones sobre ti, sobre su abuelo, sobre todo esto». Un rayo de esperanza iluminó el rostro de Viola. «¿Me dejarías conocerla?», preguntó, la vulnerabilidad clara en su voz. Álvaro asintió lentamente. «Hablaré con ella esta noche. Le contaré todo». Hizo una pausa pensativo. «Es una chica inteligente, Viola, muy inteligente, y tiene preguntas sobre ti que he intentado responder lo mejor posible a lo largo de los años». «¿Qué le has dicho sobre mí?», preguntó Viola, claramente temerosa de la respuesta. «La verdad hasta donde la conocía», respondió Álvaro, «que su madre la amaba, pero que a veces los adultos toman decisiones difíciles por razones complicadas. Nunca te pinté como una villana, Viola. Nunca quise que creciera con resentimiento». Las lágrimas corrían ahora libremente por el rostro de Viola. «Gracias», dijo simplemente. «No lo merezco, pero gracias». Álvaro se levantó, necesitando espacio para procesar todo lo que había descubierto. «Tengo que irme», dijo.
Necesito pensar, necesito hablar con Mariana. Viola asintió, comprendiendo. ¿Y el contrato?, preguntó, señalando hacia el estudio donde Eduardo descansaba. Y Morton Automotive. Necesito tiempo para eso también, respondió Álvaro. Es demasiado para decidir en un día. Lo entiendo, dijo Viola levantándose también. Pero Morton se reunirá contigo pasado mañana, ¿verdad? No tienes mucho tiempo para decidir sobre eso. Al menos. Álvaro asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. Te llamaré mañana, prometió. Después de hablar con Mariana, se dirigió hacia la puerta, pero la voz de Viola lo detuvo. Álvaro, dijo suavemente, tu camioneta. El motor suena irregular. Deberías revisar los inyectores. Álvaro no pudo evitar una leve sonrisa. Después de todo lo ocurrido, después de 10 años de separación, Viola seguía siendo capaz de identificar problemas mecánicos al oído. Lo revisaré, prometió, y con eso salió de la mansión llevando consigo los documentos que Eduardo Castillo le había dado y un torbellino de emociones contradictorias que no estaba seguro de poder ordenar jamás. ¿Mamá está viva? La incredulidad en la voz de Mariana era palpable mientras miraba a su padre a través de la mesa de la cocina. ¿Y quiere conocerme? Álvaro asintió, observando cuidadosamente la reacción de su hija. Le había contado todo: la manipulación de Eduardo, las pruebas falsificadas, cómo había hecho creer a Viola que su matrimonio era una farsa. Le explicó sobre el invento, sobre cómo había sido el verdadero motivo detrás de toda la trama, y sobre la sorprendente conexión con su abuelo. Mariana permaneció en silencio durante varios minutos, procesando la avalancha de revelaciones. Su rostro pasaba de la sorpresa a la confusión, de la ira a la esperanza, en rápida sucesión. Toda mi vida, murmuró finalmente, toda mi vida pensando que ella no nos quería lo suficiente. No es así, chaparra, dijo Álvaro suavemente. Tu madre fue engañada, como yo. Ambos fuimos víctimas de una manipulación que no pudimos ver en ese momento. Mariana se levantó abruptamente, comenzando a caminar en círculos por la pequeña cocina. ¿Por qué nunca intentó contactarnos en todos estos años?, preguntó, vocalizando la misma pregunta que Álvaro había hecho. Si fue engañada, ¿por qué nunca trató de vernos, de verificar si lo que le dijo su padre era cierto? Álvaro repitió la explicación que Viola le había dado, consciente de que sonaba insuficiente incluso para él. Eso podría explicar por qué se fue entonces, insistió Mariana. Pero han pasado 10 años, papá. 10 años, lo sé, concordó Álvaro, y creo que es algo que tendrás que preguntarle directamente a ella si decides conocerla. Mariana se detuvo, mirando a su padre con intensidad. ¿Tú qué quieres que haga?, preguntó. ¿Quieres que la conozca? Álvaro consideró la pregunta cuidadosamente. Lo que yo quiero no importa, respondió con honestidad. Es tu decisión, Mariana. Tienes derecho a conocer a tu madre, a hacerle todas las preguntas que tengas, a formar tu propia opinión sobre ella. También tienes derecho a decidir que no quieres verla. Te apoyaré en cualquier caso. Mariana asintió lentamente, apreciando la libertad que su padre le estaba dando. ¿Y tú?, preguntó después de un momento. ¿Todavía la amas? La pregunta tomó a Álvaro por sorpresa. Su hija siempre había sido directa, pero esta franqueza lo dejó momentáneamente sin palabras. Es complicado, dijo finalmente. Han pasado muchos años. Ambos hemos cambiado. Esa no es una respuesta, insistió Mariana. Nunca has salido con nadie en todo este tiempo, ni una sola relación seria, y guardas las fotos de la boda en esa caja en tu armario. Las encontré hace años cuando buscaba los regalos de Navidad. Álvaro se quedó sin palabras ante la revelación de que su hija conocía ese secreto. Lo que sentí por tu madre no es algo que simplemente desaparece, admitió finalmente. Pero también hay mucho dolor, mucha desconfianza. Y ahora, con todo esto, no sé qué pensar. Mariana se sentó nuevamente, su expresión ahora decidida. Quiero conocerla, declaró, y quiero conocer a mi abuelo antes de que muera, aunque sea el responsable de todo esto. Álvaro asintió, respetando su decisión. Llamaré a Viola mañana, dijo. Organizaremos un encuentro. Mariana lo miró con seriedad. ¿Hay algo más, verdad?, preguntó. ¿Algo sobre el negocio, sobre tu invento? Álvaro sonrió levemente. Su hija siempre había sido perceptiva. Sí, confirmó. Eduardo me advirtió que los ejecutivos con los que estoy negociando planean engañarme, y me ofreció un contrato que nos convertiría en accionistas principales de Industrias Castillo. Los ojos de Mariana se ensancharon. ¿Qué tan principales? 40% para mí, 40% para ti en un fideicomiso, y 20% para Viola. ¿Cuánto vale eso? Cientos de millones de pesos, respondió Álvaro, aún incapaz de comprender completamente la magnitud de la cifra. Suficiente para que nunca tengamos que preocuparnos por dinero,
Suficiente para que puedas estudiar donde quieras, lo que quieras. Mariana absorbió la información en silencio. ¿Vas a aceptarlo?, preguntó finalmente. Álvaro suspiró. No lo sé, admitió. No es solo dinero, Mariana. Es responsabilidad. Es cambiar completamente nuestras vidas. Pero es lo justo, ¿no?, razonó ella. Después de lo que nos hizo, quizás, concedió Álvaro. Pero la justicia y la felicidad no siempre van de la mano. Mariana se levantó y abrazó a su padre, un gesto que lo tomó por sorpresa. Confío en que tomarás la decisión correcta, dijo. Siempre lo has hecho. Álvaro la abrazó con fuerza, agradecido por la increíble joven en que se había convertido su hija. A pesar de todas las dificultades, a la mañana siguiente, Álvaro estaba en su taller, intentando concentrarse en el motor de un Toyota que debía entregar esa tarde. Cuando dos hombres en trajes elegantes entraron, reconoció inmediatamente a uno de ellos. Robert Mendoza, el ejecutivo principal con quien había estado negociando la venta de su patente. «Álvaro», saludó Mendoza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Esperábamos encontrarte aquí. Pensamos en adelantar un poco nuestra reunión». Álvaro se limpió las manos en un trapo, ganando tiempo mientras recordaba los documentos que Eduardo le había mostrado sobre las verdaderas intenciones de estos hombres. «Robert», saludó cautelosamente. «No esperaba verte hasta mañana. Surgieron algunos asuntos urgentes», explicó Mendoza con fingida casualidad. «Tenemos una oferta final para tu dispositivo. $5 millones. Transferencia inmediata una vez que firmes». Era exactamente lo que Eduardo había advertido. Una oferta aparentemente generosa, pero muy por debajo del valor real de la patente. «Pensé que habíamos acordado discutir términos de licencia, no de venta completa», respondió Álvaro, manteniendo un tono neutral. Mendoza intercambió una mirada rápida con su acompañante. «Hemos reconsiderado. Para implementar tu tecnología a escala global, necesitamos control total de la patente», explicó con una sonrisa practicada. $5 millones es una oferta muy generosa, Álvaro, más de lo que un mecánico de barrio podría ganar en varias vidas. La condescendencia apenas velada encendió la ira de Álvaro, pero la contuvo, reconociendo la táctica como exactamente lo que Eduardo había descrito: apelar a su supuesta necesidad de dinero, a su condición de simple mecánico. «Necesito tiempo para considerar la oferta», dijo firmemente. El rostro de Mendoza se endureció. «La oferta expira hoy», declaró. «Hemos recibido información de que podrías estar en conversaciones con otros compradores, incluyendo Industrias Castillo, así que esa era la razón de la visita sorpresa. No he firmado ningún acuerdo de exclusividad con ustedes», respondió Álvaro con calma. «Y $5 millones es considerablemente menos de lo que vale mi invento». Mendoza soltó una risa forzada. «¿Y cómo sabrías eso? Eres un mecánico, no un experto en valoración de propiedad intelectual». «Tal vez no», concedió Álvaro, «pero sé reconocer cuando alguien intenta aprovecharse de mí». Un silencio tenso cayó sobre el taller. Los ejecutivos intercambiaron miradas. Claramente no esperaban esta resistencia. «Piénsalo bien, Álvaro», dijo finalmente Mendoza, su tono ahora abiertamente amenazante. «Somos una corporación global con docenas de abogados. Si decidimos impugnar tu patente, podríamos mantenerte en tribunales durante años. Tienes recursos para eso». Álvaro se levantó lentamente, su decisión tomada. «Creo que nuestra reunión ha terminado». «Señores», dijo con firmeza, «y para que quede claro, no venderé mi patente a su empresa. No ahora, no mañana, no nunca». Los ejecutivos se marcharon con amenazas apenas veladas. Tan pronto como salieron, Álvaro tomó su teléfono y marcó el número de Viola. «Tenía razón», dijo cuando ella contestó. «Los ejecutivos de Morton acaban de aparecer con una oferta final y amenazas apenas disimuladas». «¿Estás bien?», preguntó Viola, la preocupación evidente en su voz. «Sí, pero necesitamos hablar. Sobre el contrato, sobre Morton, sobre todo». Hizo una pausa. «Y Mariana quiere conocerte. A ti y a tu padre. Antes de que sea demasiado tarde». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, como si Viola necesitara tiempo para procesar lo que acababa de escuchar. «¿Cuándo?», preguntó finalmente, su voz mezclando esperanza y nerviosismo. «Esta tarde», respondió Álvaro. «En nuestra casa. Si vas a formar parte de su vida, necesitas ver dónde y cómo ha crecido». 3 horas más tarde, Viola Castillo de la Cruz estaba de pie frente a la modesta casa de los Rivera, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudiera escucharse desde la calle. Llevaba un vestido sencillo y un pequeño paquete en las manos. Respiró profundamente y tocó el timbre. Álvaro abrió la puerta y por un momento simplemente se miraron, absorbiendo la extraña familiaridad de estar juntos.
en circunstancias tan diferentes a las que habían imaginado para sus vidas. «Pasa», dijo él finalmente haciéndose a un lado. Viola entró, sus ojos recorriendo rápidamente el interior de la casa. Era pequeña pero acogedora, llena de fotografías de Mariana en diferentes etapas de su crecimiento. Se detuvo frente a una que mostraba a la niña de unos 6 años, sonriendo ampliamente, con un diente delantero faltante. «Se parece a ti a esa edad», comentó Álvaro siguiendo su mirada. «Tiene tu sonrisa». Antes de que Viola pudiera responder, oyeron pasos en la escalera, y allí estaba ella, Mariana Rivera Castillo, 17 años, alta y esbelta, con el cabello negro recogido en una cola simple y una expresión cautelosa pero decidida en su rostro. Madre e hija se miraron en silencio, cada una buscando algo de sí misma en la otra. Para Viola, fue como mirar una versión más joven de sí misma mezclada con rasgos inconfundibles de Álvaro. Para Mariana, fue finalmente poner un rostro real a la imagen nebulosa que había construido de su madre a partir de las pocas fotografías y comentarios que tenía. «Hola, Mariana», dijo Viola finalmente, su voz apenas más alta que un susurro. Soy tu madre». Mariana asintió, como si estuviera confirmando algo que ya sabía pero necesitaba verificar. «Te pareces a tu foto de bodas», dijo, «la que papá guarda en su armario». Viola miró brevemente a Álvaro, sorprendida de que hubiera conservado esas fotografías, antes de volver su atención a su hija. «Traje algo para ti», dijo, extendiendo el pequeño paquete. «No es para compensar los años perdidos. Nada podría hacerlo. Es solo algo que siempre quise darte». Mariana tomó el paquete con cierta vacilación. Lo abrió cuidadosamente, revelando un delicado brazalete de plata con un dije en forma de llave de tuercas. «Era mío cuando tenía tu edad», explicó Viola. «Mi primer año en la universidad, cuando decidí estudiar ingeniería automotriz, contra los deseos de mi padre». Mariana miró el brazalete con evidente sorpresa. «¿Estudiaste ingeniería automotriz?», preguntó genuinamente intrigada. «Sí», confirmó Viola. «Aunque nunca ejercí, la vida empresarial me absorbió eventualmente, pero nunca perdí mi pasión por los motores. Yo también quiero estudiar ingeniería», dijo Mariana, un atisbo de emoción colándose en su voz. «Mecánica o automotriz, aún no estoy segura». Un breve momento de conexión floreció entre ellas, un puente inesperado sobre el abismo de años perdidos. Durante las siguientes horas, la conversación fluyó con una sorprendente naturalidad. Viola respondió todas las preguntas de Mariana, incluso las más difíciles, con una honestidad que a veces resultaba dolorosa, pero siempre necesaria. Explicó cómo había sido engañada, cómo el miedo y la duda la habían paralizado durante años, y cómo nunca había dejado de pensar en la hija que había dejado atrás. «Contraté a alguien para seguir tu progreso», admitió. «No para espiarlos, solo sí, para saber que estabas bien. Tengo fotos de cada recital escolar, de cada competencia, de cada cumpleaños». «¿Cómo es que nunca te vi?», preguntó Mariana. «Si estabas allí, nunca estuve físicamente presente», aclaró Viola. «Recibía las fotos después. No me atrevía a aparecerme, a perturbar la vida que tu padre había construido para ti, una vida que claramente era buena y estable». La conversación giró eventualmente hacia Eduardo Castillo y su deseo de conocer a su nieta antes de morir. «¿Quieres verlo?», preguntó Viola cautelosamente. «Entendería completamente si prefieres no hacerlo». Mariana miró a su padre, buscando su consejo silencioso. Álvaro asintió levemente, dejando la decisión en sus manos. «Quiero verlo», dijo finalmente Mariana. «Tengo preguntas para él también». Mientras Viola hacía una llamada para organizar la visita, Álvaro se encontró a solas con su hija en la cocina. «¿Estás bien con todo esto?», preguntó en voz baja. «Es mucho para procesar en un solo día». Mariana sonrió débilmente. «Es extraño», admitió, «pero también se siente correcto de alguna manera, como si finalmente estuviéramos resolviendo un rompecabezas que ha estado incompleto durante años». Álvaro la abrazó, orgulloso de su madurez y fortaleza. «Sobre el contrato», dijo Mariana cuando se separaron. «Creo que deberías aceptarlo, papá. No por el dinero, sino por lo que representa. Reconocimiento, justicia, un nuevo comienzo para todos nosotros». Álvaro la miró con sorpresa. «¿Estás segura?». «Completamente», afirmó Mariana. «Además, imagina todo el bien que podríamos hacer con esos recursos. Podrías establecer esa fundación para jóvenes inventores de la que siempre hablas, honrar la memoria del abuelo Miguel». Álvaro sintió un nudo en la garganta ante la mención de su padre. «Lo pensaré», prometió. Viola regresó en ese momento, su rostro sombrío. «El estado de mi padre ha empeorado repentinamente»,
anunció. Los médicos no creen que pase de esta noche. Está pidiendo vernos. A todos se miraron entre sí, la gravedad de la situación evidente en sus rostros. Vamos, dijo Álvaro tomando una decisión. Los tres juntos. El Hospital Ángeles recibió a la inusual familia con la eficiencia discreta que caracteriza a las instituciones que atienden a los muy ricos. Fueron conducidos inmediatamente a una suite privada, donde Eduardo Castillo, conectado a múltiples monitores y visiblemente más débil que el día anterior, los esperaba. Sus ojos, hundidos pero sorprendentemente lúcidos, se iluminaron al ver entrar a Mariana. Durante un largo momento, simplemente observó a la nieta que nunca había conocido, absorbiendo cada detalle de su apariencia. «Mariana», dijo finalmente, su voz apenas audible pero firme. «Eres exactamente como imaginé que serías». Mariana se acercó a la cama con una mezcla de curiosidad y cautela. «Señor Castillo», saludó formalmente. Eduardo sonrió débilmente. «Supongo que abuelo sería pedir demasiado», comentó con inesperada autoironía. «Acércate, por favor. Estos viejos ojos ya no ven tan bien como antes». Mariana dio un paso más, quedando junto a la cama. Para sorpresa de todos, incluida ella misma, tomó la mano frágil que Eduardo había extendido tímidamente hacia ella. «¿Por qué lo hizo?», preguntó directamente, sin rodeos. «¿Por qué separó a mis padres? ¿Por qué me alejó de mi madre?». Eduardo cerró brevemente los ojos como reuniendo fuerzas. La respuesta fácil sería culpar a la ambición, al poder, a la avaricia, dijo finalmente. Y sería cierta, en parte, pero la verdad completa es más complicada. Con voz débil pero clara, Eduardo explicó cómo el control había sido el principio rector de toda su vida, cómo la relación entre Viola y Álvaro representó la primera variable que no podía manipular a su antojo, cómo el descubrimiento del invento de Álvaro, similar al que su padre había desarrollado años atrás, lo llevó a tomar medidas extremas para proteger sus intereses empresariales y al mismo tiempo mantener a su hija bajo su influencia. «Utilicé todas las herramientas a mi disposición», admitió. «Dinero, influencia, tecnología. Creé una mentira tan perfecta que ni siquiera mi propia hija podría dudar de ella». Miró a Viola con genuino arrepentimiento. «Te manipulé en tu momento más vulnerable, cuando esperabas a Mariana, cuando más necesitabas creer en algo sólido». Se volvió hacia Álvaro. «Y a ti te robé 10 años con tu esposa, 10 años que Mariana podría haber tenido con su madre». Un silencio pesado cayó sobre la habitación, solo interrumpido por el pitido rítmico de los monitores médicos. «Durante años me dije que había hecho lo correcto», continuó Eduardo, «que había protegido a mi hija, a la empresa, el legado familiar. Pero a medida que la enfermedad avanzaba, a medida que la certeza de mi propia mortalidad se volvía inevitable, la verdad se hizo imposible de ignorar. Destruí la felicidad de las personas que supuestamente amaba. Por miedo y por orgullo, miró directamente a Mariana, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. «No espero tu perdón, niña, ni el de tus padres. Solo quería que supieras la verdad, toda la verdad, antes de que yo me fuera». Mariana lo observó en silencio, procesando las palabras del anciano. «¿Se arrepiente realmente?», preguntó finalmente. Eduardo sostuvo su mirada con sorprendente intensidad. «Con cada fibra de mi ser», respondió. «Si pudiera devolver el tiempo, haría las cosas de manera muy diferente». Mariana asintió lentamente, aceptando la respuesta sin necesariamente otorgar el perdón que Eduardo había dicho no esperar. «El contrato», intervino Álvaro. «¿Sigue en pie?». Eduardo apartó la mirada de su nieta con visible esfuerzo. «Más que nunca», confirmó. «Mi asistente tiene la versión final, ya firmada por mí. Solo espera vuestras firmas». Hizo una pausa, reuniendo fuerzas. «Los planos de tu padre, Álvaro, están en la caja fuerte de mi estudio, junto con sus notas originales. Javier tiene instrucciones de entregártelos personalmente». Se volvió nuevamente hacia Mariana, como si no pudiera apartar los ojos de ella por mucho tiempo. «Hay algo más que quiero decirte», dijo suavemente. «Solo a ti, en privado. Si tus padres lo permiten». Viola y Álvaro intercambiaron una mirada de sorpresa, pero asintieron, dejando la decisión final a su hija. «Está bien», dijo Mariana después de un momento. «Me quedaré un momento». Sus padres salieron silenciosamente, dejando a abuelo y nieta solos por primera y probablemente última vez. En el pasillo, Álvaro y Viola se encontraron repentinamente incómodos, conscientes de que era la primera vez en 10 años que estaban verdaderamente solos. Sin Mariana o Eduardo, como amortiguadores entre ellos, ha ido mejor de lo que esperaba, comentó Viola finalmente, rompiendo el silencio. «Mariana es increíble. La criaste muy bien, Álvaro». «Gracias»,
respondió él, permitiéndose una pequeña sonrisa. Aunque mucho de lo que es viene directamente de ti, su inteligencia, su determinación, ese modo directo de abordar las cosas, se miraron, reconociendo silenciosamente todo lo que habían perdido y quizás lo que todavía podrían recuperar sobre el contrato. Comenzó Viola. Lo aceptaré, interrumpió Álvaro. No por mí, sino por Mariana. Es su herencia legítima como nieta de Eduardo, y porque quiero usar esos recursos para crear algo positivo, algo que honre la memoria de mi padre. Viola asintió, respetando su decisión. ¿Una fundación?, preguntó. Para jóvenes inventores y mecánicos con talento pero sin recursos, confirmó Álvaro. Darles las oportunidades que mi padre nunca tuvo es una idea maravillosa, dijo Viola sinceramente. Podríamos vincularla con universidades, crear programas de becas, talleres de innovación. Se detuvo, sorprendida por su propio uso del podríamos, implicando una colaboración futura que aún no habían discutido. Álvaro lo notó también, pero no comentó al respecto. En cambio, miró hacia la puerta cerrada de la habitación. ¿Qué crees que quería decirle?, preguntó. No lo sé, respondió Viola honestamente. Mi padre siempre fue un hombre de secretos. Supongo que tenía uno más para compartir antes del final. 15 minutos después, Mariana salió de la habitación. Sus ojos estaban ligeramente enrojecidos, como si hubiera estado llorando, pero su expresión era serena, casi en paz. Se ha quedado dormido, dijo suavemente. Los médicos dicen que es mejor dejarlo descansar ahora. Mientras caminaban hacia la salida del hospital, Álvaro notó que su hija parecía perdida en sus pensamientos. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. ¿Quieres hablar de lo que te dijo? Mariana sacudió la cabeza ligeramente. Aún no, respondió. Necesito tiempo para procesarlo, pero les contaré, lo prometo. Solo, no hoy. Respetando su deseo, regresaron a casa en un silencio contemplativo. Viola se despidió en la puerta, prometiendo llamar al día siguiente para ultimar los detalles del contrato y mantenerse informada sobre el estado de Eduardo. Antes de irse, miró a Mariana con esperanza apenas contenida. ¿Podríamos vernos de nuevo?, preguntó. Cuando estés lista, por supuesto, sin presiones. Mariana asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Me gustaría eso, dijo sinceramente. Tenemos mucho de qué hablar, mucho tiempo que recuperar. Viola contuvo las lágrimas, asintiendo en agradecimiento. Buenas noches. Entonces, dijo volviéndose para irse. Mamá, llamó Mariana súbitamente. Viola se detuvo, visiblemente emocionada al escuchar esa palabra de labios de su hija por primera vez. Sí, gracias por volver, dijo Mariana simplemente, por no rendirte con nosotros esa noche. Mientras Álvaro se preparaba para dormir, escuchó un suave golpe en su puerta. Mariana entró, sentándose en el borde de la cama como hacía cuando era pequeña y tenía pesadillas. ¿Puedo preguntarte algo, papá?, dijo, su voz suave en la penumbra de la habitación. Lo que sea, chaparra, respondió él, sentándose a su lado. ¿Crees que las personas pueden tener una segunda oportunidad?, preguntó. Después de tanto tiempo, después de tanto dolor, Álvaro consideró la pregunta, entendiendo que no se refería solo a Viola y a él, sino a algo más profundo, más universal. Creo que mientras haya vida, siempre hay posibilidad de redención, respondió finalmente. No se trata de borrar el pasado, sino de construir algo nuevo a partir de él, algo que reconozca el dolor pero no esté definido por él. Mariana asintió, satisfecha con la respuesta. El abuelo me contó una historia, dijo después de un momento, sobre cómo tú y mamá se conocieron realmente, mucho antes de que llevaras su carro al taller. Álvaro la miró con sorpresa. ¿Qué quieres decir? En una gala benéfica de la Fundación Castillo, cuando eras parte del equipo de mantenimiento y ella estudiaba en la universidad, explicó Mariana. Ella se cayó en una fuente y tú la ayudaste a salir. Le diste tu chaqueta y la hiciste reír cuando estaba mortificada de vergüenza. Un recuerdo nebuloso emergió en la mente de Álvaro, la chica del vestido azul, empapada y avergonzada, pero riendo a través de las lágrimas, mientras él le contaba anécdotas tontas para distraerla de su bochorno. Nunca supimos nuestros nombres, murmuró asombrado. Nunca hicimos la conexión cuando nos volvimos a encontrar años después, pero el abuelo sí, dijo Mariana. Tenía cámaras de seguridad en la gala. Revisó las grabaciones cuando comenzaste a salir con mamá y te reconoció. Hizo una pausa significativa. Dijo que fue entonces cuando realmente se asustó, porque le pareció que el destino estaba empeñado en unirlos, a pesar de sus esfuerzos. Álvaro permaneció en silencio, asimilando esta revelación. También me dijo algo más,
continuó Mariana, su voz más suave. Dijo que ustedes dos siempre se habían pertenecido el uno al otro, que él lo supo desde aquella noche en la fuente. Aunque luchó contra ello con todas sus fuerzas, hizo una pausa, y que su mayor deseo, ahora que ya no puede controlar nada, es que encuentren el camino de regreso el uno al otro. Álvaro sintió un nudo en la garganta ante las palabras de su hija. Es complicado, Mariana, dijo finalmente. Lo sé, respondió ella con una sabiduría más allá de sus años, pero creo que lo que el abuelo quiso decir es que la vida nos está dando una segunda oportunidad, a los tres, y sería una lástima desperdiciarla. Con esas palabras, besó la mejilla de su padre y salió de la habitación, dejándolo solo con sus pensamientos y con la posibilidad, tenue pero real, de un nuevo comienzo. El sol de la tarde bañaba el amplio jardín de la recién renovada casa Rivera Castillo en Coyoacán. No era la antigua mansión de Eduardo, que Viola había vendido poco después del fallecimiento de su padre. Considerándola demasiado cargada de recuerdos dolorosos, esta era una propiedad más pequeña pero igualmente hermosa, con un extenso jardín donde Álvaro había instalado un taller de última generación que compartía con Viola en sus momentos libres. Mariana, ahora de 22 años y recién graduada con honores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, atravesaba el jardín con una tableta en mano, repasando los últimos detalles de la presentación que daría esa tarde. La Fundación Proyecto Omega, establecida en honor a Miguel Rivera y administrada por ella desde su regreso a México, celebraba su tercer aniversario con resultados impresionantes. Más de 200 jóvenes talentos becados, 15 patentes desarrolladas y alianzas con las principales universidades del país. ¿Nerviosa?, preguntó una voz familiar detrás de ella. Mariana se volvió para ver a su madre acercándose, elegante pero práctica en un traje sastre, que había sustituido los vestidos formales que solía usar en sus primeros encuentros. Un poco, admitió con una sonrisa. Es la primera vez que presentamos resultados ante todos los benefactores juntos. Viola colocó un brazo alrededor de los hombros de su hija, en un gesto que se había vuelto natural con los años. Lo harás brillantemente, como siempre, aseguró. Tienes el talento de tu padre para explicar cosas técnicas de manera que cualquiera pueda entenderlas, y tu habilidad para manejar personas difíciles, añadió Álvaro, uniéndose a ellas con una bandeja de limonada. Los tres se sentaron en la terraza, disfrutando de un momento de tranquilidad. Antes de que comenzaran a llegar los invitados para la ceremonia, la relación entre ellos había evolucionado gradualmente durante los años, desde la cautela inicial hasta una comodidad familiar que ninguno había creído posible al principio. Mariana observaba a sus padres con satisfacción, apenas disimulada. Había sido testigo de su lenta reconexión, primero a través de reuniones para discutir la fundación, luego almuerzos ocasionales, largas conversaciones telefónicas durante sus años en Boston y finalmente un renovado reconocimiento del amor que nunca había desaparecido completamente. Se habían casado nuevamente 3 años atrás, en una sencilla ceremonia en este mismo jardín. El dispositivo de papá está en la fase final de implementación en la planta de Ciudad Juárez, comentó Mariana, actualizándolo sobre el proyecto que había transformado no solo sus vidas personales, sino también el rumbo de Industrias Castillo, ahora Castillo Rivera Innovations. Las pruebas muestran una reducción del 40% en el consumo de combustible, mejor que cualquier tecnología similar en el mercado. Álvaro asintió, el orgullo evidente en su rostro, y todo comenzó en este pequeño cuaderno, dijo, señalando el gastado cuaderno de notas que siempre mantenía cerca, una mezcla de sus propias ideas y las de su padre, recuperadas de la caja fuerte de Eduardo Castillo. A veces me pregunto, ¿qué pensaría mi padre si pudiera ver esto? Estaría orgulloso, afirmó Viola, tomando su mano. Igual que Eduardo estaría orgulloso de cómo hemos transformado la empresa, alejándola de los combustibles fósiles hacia energías renovables. Mariana sonrió ante la mención de su abuelo. Eduardo Castillo había fallecido aquella misma noche en el hospital. Pocas horas después de su conversación, nunca tuvo la oportunidad de conocerlo realmente, pero sus últimas palabras y su arrepentimiento genuino habían ayudado a sanar heridas que parecían imposibles de cerrar. ¿Sabes qué me dijo el abuelo esa noche?, preguntó mirando al horizonte. Me hizo prometerle que no se lo contaría a nadie hasta que estuviera segura de que ustedes dos habían encontrado el camino de regreso el uno al otro. Sus padres la miraron con curiosidad. Me contó que tenía un rincón especial en la mansión donde guardaba fotos nuestras, continuó Mariana, no solo mías,
sino de nosotros tres. Fotos de cuando éramos una familia. Antes de que todo se desmoronara, hizo una pausa, recordando la emoción en los ojos del anciano mientras le revelaba este secreto. Dijo que a veces pasaba horas mirándolas, torturándose con lo que había destruido, añadió suavemente, y que en sus últimos meses empezó a imaginar cómo habría sido nuestras vidas si no hubiera interferido, cómo habrían sido las cenas familiares, las vacaciones, las celebraciones. Viola y Álvaro escuchaban en silencio, visiblemente conmovidos. También me dijo que de todas las posibles formas en que podría haber terminado esta historia, nunca imaginó que el final incluiría reunirnos a todos nuevamente. Concluyó Mariana. Dijo que era más de lo que merecía, pero exactamente lo que más deseaba. Un silencio reflexivo cayó sobre ellos, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre el extraño y tortuoso camino que los había llevado hasta este momento. A veces me pregunto, dijo Viola finalmente, ¿qué habría pasado si mi padre no nos hubiera separado? Si hubiéramos tenido estos 20 años juntos desde el principio. Yo también lo he pensado, admitió Álvaro, pero luego me doy cuenta de que tal vez necesitábamos ese tiempo separados para crecer, para valorar lo que teníamos, para estar realmente listos el uno para el otro. Miró a Mariana con afecto y nos dio a Mariana tal como es, fuerte, independiente, compasiva. Quizás no habría sido la misma persona si las circunstancias hubieran sido diferentes. Mariana sonrió conmovida por las palabras de su padre. El mecánico filósofo, bromeó Viola con cariño. Siempre ves el panorama completo. Solo intento encontrar el sentido a los engranajes de la vida, respondió Álvaro con una sonrisa. Como cualquier buen mecánico, el sonido de autos llegando a la entrada anunció que los primeros invitados habían comenzado a llegar para la ceremonia. Mariana se levantó alisando su vestido. Es hora, dijo repentinamente, profesional pero con un brillo de entusiasmo en los ojos. 3 años de Proyecto Omega, 100 nuevos becarios este año, y el anuncio del centro de investigación que llevará el nombre del abuelo Miguel. Antes de dirigirse hacia la entrada, levantó su vaso en un brindis improvisado por la familia que casi no fue, dijo con una sonrisa, por las segundas oportunidades y por el futuro que construimos juntos. Viola y Álvaro levantaron también sus vasos, el orgullo y el amor evidentes en sus rostros mientras observaban a la extraordinaria joven en que se había convertido su hija. Por nuestra hija, dijo Viola suavemente, quien resultó ser más sabia que cualquiera de nosotros, y por los caminos inesperados, añadió Álvaro, mirando a Viola con el tipo de amor que solo crece más profundo con el tiempo y las pruebas superadas, que a veces nos llevan exactamente donde debíamos estar. Mientras Mariana se alejaba para recibir a los invitados, Álvaro y Viola permanecieron un momento más en la terraza, sus manos entrelazadas, contemplando el jardín donde celebrarían los logros de Proyecto Omega y, en muchos sentidos, el triunfo de su propia historia de redención. El taller esperaba con nuevos proyectos, la fundación crecía con nuevos talentos, el futuro se extendía ante ellos con infinitas posibilidades, y en el centro de todo, siempre, el amor, el más poderoso motor de todos,